a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su canal, Jesús el Gran Yo Soy. Nuevamente agradeciéndole al Señor porque nos permite este precioso tiempo en el que vamos a compartir y aprender de su palabra. Y de antemano pues agradecerles a todos ustedes, los que pues fielmente dedican un poco de su tiempo para ver estas predicaciones, que están basadas en el libro de los Salmos. Es interesante, que ya vamos aquí por el Salmo 12. Y este salmo, como dice aquí, va al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. En este salmo tenemos entendido que ya, claro, el de David y va dirigido al músico principal del templo, a que lo que iba a ser el templo después, porque estas alabanzas fueron cantadas después. Sobre Seminit, ¿se acuerdan que les expliqué que en el Salmo 6 eso significa sobre la octava cuerda? Que posiblemente signifique eso, sobre Seminit, la octava cuerda. Era como una nota pues musical, era como este salmo se cantaba sobre cierto acorde musical, pues esa es la idea. Es interesante que en este libro, como les decía al principio en el video de introducción, que en el libro de los Salmos vemos una anatomía de todas las partes del alma, de las aflicciones del alma. Porque en este libro nos reflejamos tal y como lo vamos a ver en este capítulo 12. Cómo las palabras que menciona David en este salmo se parecen a las que nosotros hoy también clamamos al Todopoderoso. Y bueno, el tema de este salmo se va a llamar las palabras de los hombres y las palabras de Dios. Así se va a llamar el tema de este salmo, las palabras de Dios y las palabras sigo confundiéndome, las palabras de los hombres y las palabras de Dios. Vamos a ver este salmo basado en el capítulo 3 de Romanos, versículo 4, donde Pablo dice esto acerca de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pensando en este pasaje que acabamos de leer de Romanos, donde dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, así vamos a analizar este salmo. Y por eso el tema del salmo, las palabras de los hombres y las palabras de Dios. Y como vamos a ver, las palabras de los hombres son mentirosas. Los seres humanos somos traicioneros, mentirosos, engañadores. Las palabras de Dios son verdad. La declinación general de la fidelidad entre los hombres, especialmente en su forma de hablar, es lo que provoca la oración de este salmo. Miren cómo dicen los versículos 1 y 2. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Cuando se pierde la fidelidad entre los seres humanos y específicamente en su forma de hablar, es donde verdaderamente también tenemos que achacarlo a otra forma de maldad de los seres humanos, y esas son las palabras de los hombres. Aquí en este salmo podemos ver que si bien los tiempos malos pueden darse cuando hay guerras, desolaciones, cuando hay fracasos en el negocio, por ejemplo, cuando hay hurtos, robos, extorsiones, cuando vemos todas esas cosas que surgen, sí, podemos decir que son tiempos peligrosos. Pero aquí David nos está enseñando otra forma de maldad que forma parte de los tiempos peligrosos. Cuando los hombres pierden esa fidelidad, cuando los seres humanos, es decir, perdemos esa fidelidad en nuestra forma de hablar. Cuando nuestra forma de hablar dice todo lo contrario, que somos unos mentirosos, unos engañadores. Les he dicho que esta sección de este salmo, desde el capítulo 10 hasta el 14, lo vamos a hacer basada en aquello que mencionaba Pablo también, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 hasta el 5, que dice Timoteo: debes también saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, desleales,
Si lo aplicamos ese desleales, podemos aplicarlo aquí en este salmo. Amadores de los deleites más que de Dios, sigue diciendo Pablo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De eso es eso que está mencionando David aquí también, esos hombres que vivieron en su tiempo también. Quizá alguien dirá, no, pero tiempos peligrosos siempre han existido. Sí, es cierto, siempre han existido tiempos peligrosos. Pero lo que estamos viendo ahora es prácticamente a nivel global, todo lo que se está viendo. Pues los tiempos peligrosos se están viendo en todo el mundo, pues. Principalmente si este salmo lo aplicamos también a la falsa apostasía que está saliendo en el Evangelio, como mencionó Jesús, el trigo y la cizaña, lo aplicaríamos también, porque solo veamos cuando los falsos apóstoles y profetas también hablan tanta mentira, tantos engaños, podríamos decir que aquí se acabaron los piadosos. Hay 3 mentiras que acusa David aquí en este salmo. Bueno, primero las mentiras, obviamente, va el engaño. No solo David acusa a estos hombres de mentiras grandes, sino también de exageraciones, de verdades a medias, de mentiras piadosas y de formas descaradas de engaño. También habla de la doblez de corazón, de los labios lisonjeros. Es una cualidad muy mala que tenemos los seres humanos también cuando somos así lisonjeros o aduladores, que eso es lo que significa lisonjero, o es un adulador. Pues. Muchas veces hay hombres que adulan a otros o hacen esa lisonjera, como dice David, de que le atribuyen cosas a alguien que saben que no lo posee. Y muchas veces la lisonjera, como dicen aquí, tiene la idea de intriga y de engaño y de hacer daño. Y va con un motivo egoísta. Esas son las cosas que nos está exponiendo David aquí en estos primeros 2 versículos. Las mentiras. Cómo vemos que los seres humanos, cuando caemos en estas mentiras, es decir, las mentiras piadosas, las exageraciones, las verdades a medias, las formas descaradas de engaño. Todo eso forma parte de esta lista de estos hombres. Eso lo podemos ver en la política, en los medios de comunicación. Hoy estamos viendo una cantidad de exageraciones y mentiras que se nos dicen en los medios de comunicación, que literalmente los medios de comunicación tienen, si lo podríamos decir así, polarizada la población. Y cuando me refiero a polarizado es que la gente no sabe cuál creer. Si hay gente que cree que aquella es la verdad, pero hay gente que cree que aquella otra noticia es la verdad. Y hay división, hay choque por eso. Pero es por lo mismo, porque es que se está cumpliendo esto, lo que dice David. Aquí David nos está presentando una descripción de lo que estamos viendo en esta generación de hoy. Gente mentirosa, gente que no nos está engañando de una manera tan exagerada. Y nos dicen que sí, por un lado va bien, pero por el otro nos dicen que no. Y al final la gente está confundida, ni sabe qué creer. Y hay polarizaciones, la gente hasta que pelea por eso a veces. Cuando vemos eso en la política, en los negocios, en todo lo que nos enseñan, ya sean las redes sociales, todo encaja aquí. Y por eso vemos el clamor de David cuando dice, salva, oh Jehová. Es un clamor vivido, real. Vale más que David siempre reconocía que era Dios el único que podía salvar. Siempre vemos que David decía, salva, oh Jehová. Porque se acabaron los piadosos. David está dando a entender prácticamente que se perdió la fidelidad entre los hombres. Pues. Pareciera que no hay ni un hombre que fuera piadoso. Claro, esto se parece mucho a lo que decía Elías allá, cuando dijo, Jehová, te siento un celo vivo por tu obra, pero soy yo el único profeta que ha quedado. Y por eso de ahí Elías dijera que el Señor mejor le quitara la vida, porque los mismos israelitas que se habían arrodillado ante Baal eran los mismos que habían matado a la gente piadosa, a los verdaderos creyentes en el Señor, y que habían matado a todos los profetas de Israel, a los profetas verdaderos. De ahí que Elías dijera, Señor, quítame la vida. Porque Elías estaba diciendo prácticamente lo mismo que David. Se han desaparecido los piadosos.
Ahora, Elías dijo, quítame la vida, oh Jehová. David no dijo, Jehová, quítame la vida. David lo único que dijo fue, salva, oh Jehová. Elías estaba deprimido, la verdad. Y en verdad, cuando se desaparece esa fidelidad en los hombres, es lógico, uno tiende a veces a pensar mejor que mejor el Señor nos lleve, o que mejor el Señor nos aparte de aquí, porque está cruel la cosa. Pero David no, David lo que dijo fue más bien, salva, oh Jehová. Y ese debe ser nuestro clamor también. Lo que estamos viendo ahorita es merecedor de decir, Señor, sálvanos de esto. Vamos a ver, como lo hemos visto antes en los estudios de los salmos anteriores y como lo vamos a ver en estos siguientes salmos, siempre reconocer esto, que la salvación es del Señor, ya sea física, eterna, temporal. Temporal me refiero a alguna situación grave, pues en la que nos encontremos y físicamente el Señor nos salva o nos sana. Porque hasta en la sanación podemos ver la salvación de Jehová o del Señor. Entonces David aquí está diciendo salva, oh Jehová. David dijo salva. Y esa es la correcta, lo que tenemos que hacer, es cierto. Este es un salmo donde David nos está presentando una situación agónica. Elías dijo, quítame la vida, pero claro, el hombre es que estaba bajo presión, estaba un poco deprimido porque al ver que pareciera que nadie verdaderamente hacía lo correcto o no había esa fidelidad entre los hombres, decía él, no, solo soy yo el único profeta, aunque él ignoró una cosa. Habían 100 profetas que estaban escondidos por un siervo del rey Acab, que menciona la Biblia, ¿va? Que este siervo los alimentaba y eran 100 profetas de Dios, no solo era Elías. Aparte que también habían 7,000 rodillas ahí en Israel que no se habían doblegado ante Baal ni le habían besado la estatua. Elías ahí fue un poco, o la misma depresión lo hizo sentir que era el único, ¿va? Pero ignoró eso, que habían 100 profetas que verdaderamente servían al Señor y que habían 7,000 rodillas en Israel que no se habían doblegado ante Baal ni le habían besado los pies a esa estatua. Y David está prácticamente diciendo lo mismo. Desaparecieron los piadosos. Y es cierto, cuando estamos viendo la actual situación que vemos en este mundo, tendemos a pensar que sí, se están desapareciendo los piadosos. Más con la aparición de los falsos profetas, de la apostasía tan horrible que se está dando en la iglesia. Donde cada día todas esas personas que salen por la tele diciendo, y yo te profetizo que para este año va a venir tal cosa para tal nación, y al final termina siendo una vil mentira, una forma exagerada de engaño que al final no se cumple esa profecía, y que este es el año el tiempo dorado para esta nación. Aquí, por ejemplo, en nuestra nación Honduras, ¿cuántos de esos falsos profetas no nos han dicho? Este es el tiempo de la misericordia, este es el año dorado de Jehová, dicen, y al final no. Las cosas terminan siendo peor o iguales como estaban. A eso es lo que está diciendo David, salva, oh Jehová, sálvanos de esta situación, de esas mentiras, de esas lisonjas. Es la misma cosa que se ve en los políticos, que lisonjean diciendo, sí, todo va a ir bien, todo va a estar bien, pero al final sabemos que solo es adulancia, porque la verdad, esto no está bien. Y así pasa con esos falsos profetas que te dicen, no, pero en el nombre de Jesús yo profetizo que tú vas a estar bien y que tu casa va a estar llena, y empiezan con ese montón de mentiras, y que veo un Mercedes-Benz en tu casa, y es mentira, son formas descaradas de engaño. Al final esa persona ni recibe eso. Y doblez de corazón, dice David. Ya vimos que David está acusando a esta generación de mentiras, de lisonjeras o de lisonjeros o aduladores, y doblez de corazón. ¿Qué significa doblez de corazón? Que muchas veces estas personas piensan una cosa, pero al final dicen otra. Es decir, el engaño de sus corazones, pues. Ante los hombres ellos se pueden presentar como hombres discretos, modernos, que son hombres civilizados, pero piensan una cosa, pero ya su corazón dice otra. Y eso lo podemos ver en Hollywood, en las películas, en los medios de comunicación masiva, donde literal descaradamente se nos está engañando. Se nos está enseñando tanta falsedad con respecto a esto. Solo por ponerles un ejemplo,
Y yo sé que muchas veces esta plataforma censura este tipo de comentarios, por ejemplo, lo del cambio climático que dicen. Yo no estoy diciendo que el cambio climático sea una falsa, es real eso. Pero de que digan que lo están combatiendo, no lo están combatiendo. Y esas son las mentiras que nos presentan los medios de comunicación, que según están combatiendo el cambio climático, pero no lo están haciendo. Solo se llevan reuniéndose así, diciendo, solo por ponerles un ejemplo de las tantas mentiras que estamos viviendo en el mundo actual de hoy. Entonces, ante todas estas cosas que nos está diciendo David, tendríamos que decir que la Biblia es un libro, muy actualizado, a pesar de que tiene ya más de 2000 años de haberse escrito, principalmente este salmo, pues, o 3000 años. La Biblia sigue siendo un libro sigo diciendo Biblia, la Biblia sigue siendo un libro que se actualiza a lo que estamos viviendo hoy. Y es de esta generación, de este tipo de cosas que David dice, sálvanos, oh Jehová. En el caso de nosotros los creyentes es que pedimos que ya venga el Señor Jesús. Que Jesús venga ya, porque para comenzar, esta impiedad no se detiene, sigue y sigue. Esta impiedad ahí va, cada día va más en aumento, más bien. Cada día los gobiernos de cada nación se están preparando para hacerse más engañadores, más aduladores, más mentirosos, pero no prometen nada bueno porque es bíblico también. Y esa es la generación de la cual David está pidiendo, salva, oh Jehová. Y ese es el mismo clamor que nosotros también los creyentes hacemos, sálvanos, Señor Jesús. Porque solo tú vas a poner la verdadera justicia y solo tú vas a traer la verdadera paz. Y verdaderamente Él es el único que va a juzgar y va a quitar todas esas mentiras. Ya vimos esos primeros pasos ahí, de esos primeros puntos de cómo David nos está presentando esa generación. Por eso les repetí al principio, los tiempos malos no solo son la guerra, las desolaciones, la escasez de dinero, que la inflación se sube, que el costo de la vida es demasiado caro. No significa solamente eso, los tiempos malos. Los tiempos malos también se ve en las mentiras que nos presentan los hombres. Por eso de ahí el tema de este salmo, las palabras de los hombres y las palabras de Dios. Dios es veraz, todo hombre es mentiroso. Aquí viene David y nos dice algo. Es que cuando David ya dice estas cosas a uno lo llena de esperanza. Por eso es importante que siempre tengamos comunicación, conozcamos a Dios por medio de este precioso libro. Sigue diciendo David, aquí es donde se hace veraz el juicio de Dios. Miren, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, en los versículos 3 y 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Primero está esa gran promesa, de que Dios destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Es bien real eso, que Dios siempre ha humillado la soberbia, porque aquí podemos ver que hay soberbia en los labios de esas personas. ¿Se acuerdan que les mencionaba en el Salmo capítulo 10, que el rey de Asirio quiso invadir Judá cuando gobernaba este rey piadoso que llamaba Ezequías? Y dijo él así, ni Jehová ni nadie va a poder librarte de mi mano, porque yo he destruido todos los dioses de esas tierras y Jehová tu Dios no te librará. Claro, él miraba a Jehová como un Dios tribal, creía que Jehová solo era el Dios tribal de esa tierra. Pero vemos que este hombre habló tan jactanciosamente y pues bueno, vemos que Dios después lo humilló al destruir a todo su ejército. Y después, ¿se acuerdan que les expliqué que ese mismo rey allá fue asesinado por sus propios hijos y en el mismo templo de su Dios a quien adoraba? Es verdad que Dios va a destruir todos los labios lisonjeros. Vaya, lo que vimos también, lo que se ve en la Biblia, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, Babilonia. Cuando Babilonia se creía que estaba en la cúspide y decía, seré reina de todos los reinos y nadie me va a destruir, es cuando ese día fue destruida, lo que dice Isaías. Y verdaderamente es una promesa garantizada de que Dios va a destruir todos los labios que hablan así, adulantemente, lisonjeramente, a esas personas que creen que van a lograr todos sus propósitos.
a esos que se jactan hablando de que ellos van a lograr tantas cosas. Se parecen mucho a los que decía Santiago, ¿va? Que decían, hoy haremos esto, mañana haremos lo otro, en lo que deberían de decir, dice Santiago, si el Señor quiere, vamos a hacer esto, y si el Señor quiere, vamos a hacer lo otro. Estos hombres no piensan así. Estos hombres se jactan de que van a lograr sus objetivos. Piensan que a ellos nadie los va a gobernar. Esta parte se parece mucho a lo que estamos viendo, lo que dice el versículo 4, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Es increíble que estamos viendo este tipo de personas, literal, que dicen descaradamente que a ellos nadie los hará cambiar en lo que han propuesto hacerse. Solo veamos cómo descaradamente quieren imponernos a la fuerza, que creamos ideologías de género, que aceptemos toda clase de perversión, que llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Quieren que descaradamente prevalecer con su lengua al decir que no, que las demás personas tienen que aceptar lo que ellos han dicho. Son esa generación que dice, no, por nuestra lengua vamos a prevalecer. Es decir, ellos se creen tan poderosos que creen que ellos van a lograr sus objetivos. Son esas personas que dicen, ¿quién nos gobierna? A nosotros nadie nos gobierna. Y por eso es que hacen ese montón de tonteras. Quieren a la fuerza prevalecer con sus dichos, con sus cosas malas. Solo por poner un ejemplo, pensemos en cómo descaradamente nos quieren imponer a la fuerza que aceptemos las ideologías de género como algo bueno. Y saben a lo que me refiero con ideologías de género, a homosexualismo, lesbianismo, bueno, todo eso. Quieren que a la fuerza veamos esto como algo bueno. Quieren que verdaderamente se destruya la fundación la institución más importante, que es el matrimonio. Sinceramente estamos ante una sociedad que literalmente le está dando la espalda a Dios y creen que ellos no tienen quien los gobierne. Es esa generación que dice, no, nosotros no tenemos un Señor, nosotros somos los que vamos a prevalecer. Se parece mucho a lo que decía Faraón, cuando Moisés se le acercó y le dijo, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adoren el pueblo. A lo que Faraón arrogantemente dijo, ¿y quién es Jehová? No conozco a Jehová y no dejaré ir a Israel. Así estamos viendo esta generación. Una generación que dice, no hombre, ¿quién es Dios para que nos diga qué tenemos que hacer? Además, Dios está de acuerdo, a veces hasta se disfraza espiritualmente eso. Ahí dicen, ay no, pero Dios no juzga esto, Dios no ve mal el homosexualismo, Dios no ve mal esto, Dios no ve malo el que se quiera destruir a la familia. No, son de esa generación que cree que va a prevalecer por sus propios labios. Solo veamos, ¿por qué repito esto bastante? Porque es que nos quieren imponer a la fuerza, porque ellos quieren prevalecer. Ellos no quieren tener a alguien que lo domine, alguien bueno y misericordioso. Ellos quieren prevalecer en sus propias maldades. De ahí que David tenga razón al decir que Dios destruirá todos los labios mentirosos, lisonjeros, los que se jactan diciendo que a ellos nadie los va a derrotar, que no hay nadie quien los gobierne. Es increíble ver que estamos viendo esto en todas las naciones del mundo. Tal vez no en todas, hay naciones que todavía son un poco conservadoras, pero la mayoría de naciones están descaradamente jactando, diciendo que a ellos nadie los hará cambiar en lo que ya se han propuesto hacer. Organizaciones no gubernamentales, pueden ponerme cualquier cosa que salga hoy, ya sea la ONU, quien sea, aquí encaja perfectamente en esto. No quieren que un Dios santo lo gobierne. Y por eso es que no nos asustemos al ver cómo quieren promover el abuso contra menores. Ya quieren hasta promover leyes contra que aprueben esto de la pornografía pues infantil. Es increíble la maldad, cómo a la fuerza quieren prevalecer con eso. Por eso es que David dice, no, Dios va a destruir, y es que eso es esa es la esperanza que nos llena de alegría a nosotros.
Saber que un día ese Dios santo va a destruir a todas esas personas mentirosas, a todos esos que se jactan diciendo que a ellos nadie los va a destruir, que ellos no tienen quien los gobierna, olvidando que es un Dios soberano y que nada se sale de su control, que todo lo que ellos hacen según ellos es para su propio bien, pero eso más bien ayuda al propósito de Dios. Sigue diciendo David, por otra cosa por la cual va a destruir a todas estas personas, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Y dice el versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Obvio que las personas al hablar así, de esa forma tan mentirosa, tan desdeñable, pues, cuando sabemos que las personas estas están hablando mentiras, cuando esta generación se vuelve así, obvio que hay una opresión hacia nosotros, los que verdaderamente conocemos al Señor principalmente, ¿va? Y obvio hacia las personas también, que es cierto, que aunque no conocen a Dios, pero también no quieren hacer lo incorrecto, también son perseguidos de esa manera. Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué digo esto? Por la opresión de los pobres, porque imagínense que Disney sacó hace poco una serie que es de las sagas estas de Star Wars, que se llama El Acólito. Bueno, mucha gente no miró esta serie porque ya empezaron a incluir esos temas de género, inclusión, que a la fuerza se tenían que poner otros personajes que no tienen nada que ver ni con la historia ni con la trama. Y claro, como la serie fue un fracaso, vino Disney y empezó a criticar a los fans de esta serie diciendo que ellos tenían la culpa de que la serie había fracasado. Esta gente oprime verdaderamente, esta gente quiere que a la fuerza aceptemos sus cosas malas. Entonces por eso dice, Jehová destruirá no solo a los labios engañosos, también destruirá a todos aquellos que oprimen por la opresión de los pobres, es decir, principalmente por nosotros, los que verdaderamente hemos creído en el Señor. Porque recuerden que nosotros, si verdaderamente dependemos de Dios, somos como esos pobres, pues, que no tenemos a quien acudir más que solo al Señor. David se sentía así como ese pobre. Él sabía que esa generación de esos hombres engañosos, ya sean sus amigos o sus enemigos, sus falsos amigos, pues, y sus enemigos que aparentemente querían hacer amistad con él, David sabía que él ante ellos era como un pobre que no sabía cómo defenderse. Por eso es que David dijo, salva, oh Jehová. Y ojo que David hizo una oración general. No está diciendo, sálvame, oh Jehová. No está solo pidiendo por él. No es una oración tan íntima donde dice David, sálvame, oh Jehová. Está diciendo de forma general, salva, oh Jehová, porque, claro, ya es un peligro para toda persona piadosa en ese sentido, por la opresión de los pobres. En ese sentido, por eso David dice, salva, oh Jehová, no dice, sálvame, oh Jehová. No es una oración íntima, pues. Es una oración ya general, que Dios salve a todos los menesterosos, a todos los pobres, por ese gemido que hemos tenido todos los menesterosos. Les he dicho que esos gemidos significan cuando uno se adolece de ver tanta maldad. Esos son gemidos. A veces uno dice, a veces desearía tener poder, pero claro, esa es una forma mala de engaño también de nosotros, ¿va? Recuerden que aunque nosotros tengamos el deseo de hacer justicia y de querer tomar asunto de querer vengar esas cosas, lo que nos toca a nosotros es pedir que el verdadero vengador calle la boca de estas personas, castigue los labios de las blasfemias con las que hablan esta gente. Es de eso a lo que tenemos que acudirnos. Por eso dice, por la opresión de los pobres Jehová destruirá a todas estas personas. Y David usa una figura que ya les he explicado. Espero que hoy sí se acuerden a qué me refiero cuando David dice, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. David está usando, como les dije, ¿se acuerdan? Esa figura antropomórfica, en donde hace ver a Dios como un hombre. Pues claro, Dios es espíritu, ¿va? Aunque como les he dicho, Dios se hizo hombre. Es un poco misterioso eso, es cierto, porque la doctrina de la Trinidad es un poco misteriosa, pero aquí David está hablando de Dios como espíritu, pues. Y David usa esa figura de que Dios se va a levantar. Es como decir, David nos está presentando a Jehová como ese rey,
como en las batallas que se daban en ese entonces, pues cuando un rey se levantaba victorioso y alzaba su espada, y eso le daba ánimo a su pueblo para vencer y derrotar. Esa es la idea que nos está presentando David en este salmo. Cuando dice, ahora me levantaré, dice Jehová, claro, es una esperanza donde Dios se nos presenta, claro, en este caso como el rey verdadero, donde verdaderamente nos da ese ánimo para que sigamos confiando en Él. Y pondré en salvo al que por ello suspira. Uy, es un alivio ver cómo Dios se manifiesta en medio de esta maldad y cómo Dios pone en su lugar. Y vamos a tener ese suspiro verdadero cuando ya Dios acabe con tanta mentira en todo este mundo. Cuando Dios haga callar ya de un solo todas las lenguas mentirosas, todos los que se ensoberbecen diciendo que a ellos nadie los va a doblegar. Ahí vamos a ver cómo verdaderamente Dios nos va a poner en salvo y vamos a suspirar de alegría al saber de que ese Dios no se olvidó de los pobres ni de los menesterosos. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ahora, David está haciendo la comparación de las palabras de Jehová. ¿Se acuerdan? Las palabras de los hombres y las palabras de Dios. Los hombres somos mentirosos los seres humanos, porque así es la verdad. Los seres humanos somos mentirosos por naturaleza. Pero las palabras de Dios son veraces, son limpias. Es decir, Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. Y hace una comparación de las palabras de Jehová como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, es decir, la plata más pura. Siempre que en la Biblia veamos el número 7, habla de perfección. Siempre en la numerología, en este caso en la numerología del estudio de la Biblia, siempre se va a ver el 7 como un signo de perfección. Cuando dice purificada 7 veces, está hablando de la plata más pura. Así son las palabras del Señor. Son palabras puras, limpias. Son palabras donde no hay engaño. Son palabras donde verdaderamente hemos visto cómo Dios verdaderamente se ha manifestado. Cómo Dios literalmente ha cumplido todo lo que se ha dicho en su palabra. Esas son palabras limpias. Cómo Dios ha puesto en salvo a tantos creyentes. David, aquí está David presentándonos este ejemplo de cómo las palabras del Señor son limpias. Son como esa plata pura. No hay engaño, pues. Y es aquí donde ustedes y yo tenemos que acurrucarnos, como dice, o es aquí donde tenemos que poner nuestra espalda, nuestra cabeza, descansar en esas palabras limpias. Saber que en esas palabras no hay engaño. Son palabras verdaderas. Son palabras donde Dios jamás va a fallar. Y si no lo vemos así, veamos cómo Dios verdaderamente ha cumplido sus promesas. ¿Ha fallado Dios a alguna de sus promesas? Pues la verdad no. Si alguien dice que sí, pues entonces es que no ha conocido verdaderamente la palabra de Dios. Es cierto, hay cosas que son misteriosas. No las vamos a entender porque Dios es soberano. Dios sabe cómo hace las cosas, pero lo que sí tenemos seguro es que las palabras del Señor son limpias. Y que Él nos va a salvar y que Él nos va a librar de toda esta opresión, sí. Y dice David, ya para terminar, en los versículos 7 y 8, pero como les recuerdo, David está haciendo un clamor porque la fidelidad en general entre los hombres se ha desaparecido, específicamente en su forma de hablar. Y vemos cómo la gente usa exageraciones, verdades a media, mentiras piadosas y por último formas descaradas de engaño, cuando vemos a los políticos principalmente, Y como les decía, cuando vemos a los falsos profetas. Y vemos cómo la promesa de Dios de que Dios va a destruir todos estos labios mentirosos. Y cómo Dios va a levantarse en alto y derrocar a todas estas personas. Ahora David termina con una oración pidiendo esto. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Aquí el Salmo termina con una nota bien triste diciendo, cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Qué interesante que ya David nos está diciendo que Dios nos salve, que Él va a destruir a todos los labios lisonjeros,
Pero David pide porque Dios guarde a su pueblo de esta generación perversa. Se parece mucho al clamor de Jesús allá en Juan capítulo 17 cuando dijo, en el mundo están, pero no son del mundo. Pido que los guardes, Padre Santo, dijo Jesús. Así está diciendo David por su pueblo. David está pidiendo por todos aquellos fieles israelitas y judíos piadosos que estaban en medio de esta generación perversa. Que Dios los guardara, es decir, que Dios nos librara de caer en esas mentiras. Y es importante lo que dijo Jesús también, guárdalos, oh Padre, de este mundo, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Claro, no se está refiriendo al globo terráqueo como interpretaron mal algunos, se está refiriendo a ese mundo, a esa generación donde no quiere obedecer a Dios y donde lamentablemente nosotros los creyentes también nos vemos tentados muchas veces a querer ser como esa generación perversa, como esa generación que anda, dice David, cercando, que anda acechando, pues, que esa generación que exalta la maldad entre los hombres, como estamos viendo, que si bien es cierto todavía son una minoría, pero estamos viendo cómo mucha gente lamentablemente está apoyando cosas malas como esas que les acabo de mencionar, sobre todo el ocultismo, el satanismo. ¿Se acuerdan que les he explicado también que literalmente hoy la gente está adorando prácticamente a Satanás? Literalmente están adorando, ya no tienen temor de si esa persona, ese ser es real o no. Ya lo hacen descaradamente, pues. Es de esa generación que David está pidiendo que el Señor nos guarde. Y era la misma oración que hacía Jesús, Y creo que es la misma oración que ustedes y yo hacemos, Que Dios nos libre de no caer en esto y que Dios también nos guarde físicamente, Porque recuerden que esto de alguna manera provoca opresión de parte de estas personas que son enemigas de Dios, que viven en tinieblas. Esa generación perversa que quiere que a la fuerza aceptemos que lo que están haciendo ellos es correcto, cuando sabemos que ante los ojos de Dios es una forma descarada y depravada, de las más sucias que pueden haber. Y claro, toda clase de maldad también, como los robos, los engaños, los adulterios, los asesinatos. De todo eso David está pidiendo que Dios nos guarde. Recordemos que siempre hay un ataque contra el pueblo de Dios, la iglesia. En el tiempo de David era, claro, los israelitas, pero los israelitas piadosos, aquellos que temían a Jehová, como vamos a ver en el Salmo 15, Hoy en la actualidad, pues, es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la que está formada por judíos y nosotros que somos los gentiles, De esa generación es que David pide que Dios nos guarde, y es el mismo clamor que cada uno de nosotros hacemos, creo, ¿verdad? Al decir que Dios nos guarde de todo mal, que Dios también no nos deje caer en las mentiras de esta generación. Gente sin escrúpulos que quieren que creamos sus verdades. De eso es que Dios nos pide que nos guardemos. De eso pide David en este salmo, que el Señor nos guarde. Y es lo que nosotros pedimos, y es lo que Jesús le pidió a su Padre. Y termina el salmo con esta triste nota, diciendo: cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Lamentablemente, pues, estamos viendo cómo muchas personas, no todas todavía, pero mucha gente también exalta esta maldad. Gente que verdaderamente, pues, no quiere temer a Dios. Verdaderamente sí hay gente que está alabando a este tipo de personas. Personas que no les importa el daño que hacen, pero ellos igual siguen aplaudiendo, siguen exaltando como bueno eso. Se parece mucho a lo que decía Salomón, y con esto quiero terminar, cuando Salomón dice en Proverbios capítulo 30, versículos 11 al 14. Es casi la misma descripción que nos está dando David en este salmo. Miren lo que dice aquí Proverbios capítulo 30, versículos 11 y 14, dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto.
Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Todavía creen ustedes que esto está lejos de la realidad que estamos viviendo hoy? Te voy a volver a leer. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Qué interesante que esta generación de hoy se cree limpia en su propia opinión. Es esa misma opinión de que según ellos no están haciendo lo malo, de que según ellos están haciendo lo correcto, pero ante los ojos de Dios, como dice el proverbio, no se han limpiado de su inmundicia. Claro, es esa generación que sus dientes son como cuchillos y como espadas, que ellos quieren prevalecer con sus dichos y con sus actos. Es de esa generación la que exalta esta vileza, dice David. Y es de esa generación la que David está pidiendo que nos guarde el Señor. Y bueno, esa tiene que ser nuestra oración cada día, que tú y yo oremos así. Y que claro, cada día, en medio de esta situación, nosotros seamos ese ejemplo. Prediquemos la palabra de Dios, pero también prediquémosla con nuestra vida, para que eso le haga entender a la gente, cierto, nuestro testimonio no va a salvar a nadie, pero al menos dejará entender a las personas que obedecemos a un Dios santo, aunque ellos no lo crean. Y bueno, así termina este salmo, este estudio, pidiendo la protección del Señor, que Él se ve, implorando que el Señor nos salve, garantizada esa promesa de que Dios va a destruir a todos los labios mentirosos. Y por último, que Dios nos guarde de esta generación por mientras llega a Él a juzgar a este mundo. Y bueno, les agradezco por este tiempo que han dedicado a ver este estudio. Que Dios nos guarde a todos, nos ayude a seguir adelante. Esa es una oración que tenemos que hacer siempre, que el Señor nos ayude cada día a seguir adelante, que nos dé fortaleza, porque es cierto, estas noticias muchas veces, o estas personas muchas veces tienden a desanimarnos, pero recordemos que tenemos un Dios en lo alto que es puro, santo, y que sus palabras son verdaderas. Y como siempre, va a agradecerles porque le den un like, sé que es bien difícil a veces, porque se nos olvida, o a veces no se pone ese botoncito de like, que se suscriban también si aún no lo han hecho, y bueno, que activen todas las notificaciones. Es cierto, yo sé que hay muchos hermanos y amigos que me han dicho que a veces no llegan los videos, que YouTube no manda esas notificaciones. Les pido por favor que busquen ahí Jesús el Gran Yo Soy, César Abraham Andino, porque es que, y como claro, todavía no hemos subido muchos videos, como que la plataforma pues no es que recomienda, porque no tenemos todavía muchos videos, Esperamos en Dios que sigamos este estudio, de todo el libro de los Salmos, y así teniendo bastantes videos, pues tal vez así YouTube nos siga recomendando más, y que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias.